¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos a iniciar la clase de biología intramuros titulada Ácaros y cucarachas. Doy un agradecimiento especial a mi profesor asesor, que es la doctora en medicina Cindy Elizabeth de Lira Quesada. Me presento, soy el doctor Joseph Emil Flores Ayavera, residente de primer año de alergias e inmunología clínica. Comenzando con los ácaros, un poquito de historia. Tenemos que, pues, desde antes del siglo XX, en el siglo XIX aproximadamente, ya se había descubierto como que los primeros indicios de que el polvo, no se sabía en ese entonces qué era el polvo, ya causaba síntomas en los pacientes con alergias. Ya se encontraba documentados en los escritos, pues, el asma de cama o el asma de habitación, y pues que esto lo atribuían al polvo, ¿verdad? Y médicos europeos notaban que algunos pacientes empeoraban al dormir o al limpiar la casa. Pero no es hasta 1921 a 1922 los primeros estudios con polvo per se. Aquí, en 1922, Cook publicaron el primer estudio con extracto casero de polvo, donde inducía reacciones de hipersensibilidad tipo 1 en pacientes asmáticos, y pues aunque no se sabía que contenía el polvo, ya habían hecho pues pruebas con polvo. En 1930 y 1950 se desarrollaron las primeras pruebas cutáneas para polvos, las pruebas intradérmicas y PRIC, y se observaron reacciones positivas en pacientes con asma perenne. Pero no es hasta 1964 donde se descubre pues principalmente el dermatofagoides. Hans y cooperadores identificaron un arácnido microscópico en los colchones y lo denominaron dermatofagoides teronísimos. En 1970 ya se desarrollaron extractos estandarizados, se cultivaron lo que son el dermatofagoides teroníceos y el dermatofagoides farinaceus, y se hizo la pues, inmunoterapia y se usaron para diagnósticos. Se dieron cuenta en este entonces que pues, la mayor parte del alergeno provenía de las heces del ácaro y no de su cuerpo. En 1990 se identificaron componentes alergenos como el DERP1, DERP2, DERP-F1, y hasta en el 2012 se identificó pues, el mayor alergeno DERP23. Un poquito de introducción, pues sabemos que actualmente hay muchas causas de alergia, sabemos que hay los pólenes de árboles, de flores, las caspas de animales, las picaduras de insectos, alimentos, medicamentos y diversos tipos de plantas, pero pues solo estamos viendo lo que es la punta del iceberg. En realidad hay muchísimas cosas que no hemos estudiado aún que causan alergias y que están por descubrirse. Y pues en general el 30% de la población mundial padece alergias. Comenzando un poquito con los artrópodos, qué es la palabra artrópodos? Viene del griego artron, que significa articulación, y pous, que significa pie. Son el filo más numeroso y diverso del reino animal y se dividen en cuatro subgrupos, en lo que son los insectos, los arácnidos, los crustáceos y los miriápodos. Cada uno se diferencia del siguiente en el número de pares de patas que tiene pues, cada subgrupo. ¿Qué son los arácnidos? Pues son invertebrados con cuerpos segmentados, patas articuladas y un exoesqueleto. Los arácnidos, pues aquí entran principalmente los ácaros. Solo hay que saber que el ácaro es el único que no tiene cuerpo segmentado. Su cuerpo está fusionado, el cefalotórax y el abdomen están fusionados. Y pues no está segmentado. En cuanto a la alergia a artrópodos, ya sea por ingestión, inhalación, picadura o contacto, representa una carga médica importante y significativa a nivel mundial. Se sabe que estos animales son una fuente común de alergenos que inducen hipersensibilidad mediada por IgE. Y pues, a diferencia de las alergias mediadas por alimentos o como lo es el camarón y los cangrejos, que pueden ser pues evitadas hasta cierto punto pues fácil mediante una dieta de exclusión, sabemos que sí es complicado porque hay sus cruces con otros alimentos. Lo que son los alergenos de ácaros y cucarachas pues son más difíciles de evitar, ya que son animales que están intradomiciliarios y que no los vemos tan fácilmente. Además, en las escuelas representa un riesgo adicional para la salud infantil, y se sabe que sin duda los ácaros de polvo son los maestros de la alergenicidad. Un poquito de la epidemiología. En cuanto a la carga global, sabemos que el 1 al 2% de los pacientes de la población mundial van a presentar una sensibilización a ácaros. Dividiéndolo por zonas, sabemos que en donde más se ve sensibilización a ácaros es en la población pediátrica en Taiwán, con un 80%. En las poblaciones latinas en Estados Unidos, el DERP-F1 se ve un 34%, el DERP-P1 se ve un 37%, y en Europa un 21%. Y se sabe que la exposición y sensibilización en los primeros años de vida se asocia con una peor función pulmonar y desenlaces clínicos adversos a largo plazo. ¿Y qué pasa en México? Pues sabemos que en México del 40 al 70% de la población va a padecer una alergia a los ácaros,
dividiéndolo por regiones o por estados. En la Ciudad de México se presentan hasta en el 85% de los pacientes con alergia en las pruebas cutáneas. En Yucatán hay una alta prevalencia de la Blomia tropicalis, ya que pues, es un área más cálida, más húmeda, perdón. Y en Monterrey, la sensibilización al dermatofagoides se ve presente entre un 60 y un 80% en los pacientes con rinitis o asma. ¿Cómo está la distribución de los ácaros conforme las zonas del país? Pues sabemos que en la zona norte y centro va a estar principalmente lo que es el Dermatofagoides tirannicinos y el Dermatofagoides farinae, y en las zonas cálidas o húmedas va a estar lo que es la Blomia tropicalis. En cuanto a un poquito de la clasificación, tenemos que el ácaro polvo doméstico se refiere tanto al ácaro de almacenamiento como al ácaro de polvo. Y los principales tres van a ser el Dermatofagoides farinae, el Dermatofagoides peronicinos y la Euroglyphus mainei. También tenemos que la Blomia tropicalis es una fuente de alergenos importante en zonas tropicales y semitropicales. En cuanto a la estructura y biología de los ácaros de polvo, la anatomía, pues tenemos que el tamaño que miden de 250 a 300 micrómetros, que es de punto 25 a punto 35 milímetros. Uno pensaría que es muy pequeño, pero no, en realidad se pueden llegar a ver en un microscopio de 10 por hasta 60 por. En cuanto al color y la apariencia, no hay que dejarnos engañar por la microscopía electrónica, que los ve como que grises, no son grises ni sólidos, en realidad son de color pálido, translúcidos, con una apariencia acuosa, similar lo refieren en algunos libros como si fuera un pólipo. Estos animales pues, son fotofóbicos, le tienen miedo a la luz o no se presentan en donde hay zonas con luz. Y en cuanto a la locomoción, pues se mueven mediante 4 pares de patas, o sea, 8 patas, y cada pata tiene ventosas, lo que le ayuda a moverse en las diferentes superficies, caminar más rápido y adherirse a lo que son las telas. En cuanto al ciclo de vida, tiene una vida media de 65 a 100 días. Cada ácaro, o bueno, cada ácaro hembra pone de 50 a 80 huevos durante su vida. Y tenemos que saber que hay 4 etapas, o bueno, 5 si contamos la etapa del huevecillo. Cada etapa refieren los libros que dura lo mismo, o bueno, que la vida media se distribuye entre cada etapa. O sea que pues cada etapa son 20 días. Hay que saber que la larva es la única etapa donde no es un animal octópodo, solo tiene 6 patas en la larva y ya después pues, le salen las otras dos. En cuanto a la respiración, estos animales son astigmatas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen estigmas respiratorios, o sea, no tiene tráqueas, no tiene branquias, no tiene pulmones. El intercambio de gases ocurre directamente a través de la cutícula gracias a su pequeño tamaño y bajo requerimiento de oxígeno. En cuanto a la dependencia crítica de humedad, pues estos animales crecen en ambientes húmedos y necesitan de la humedad. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo absorben lo que es toda la humedad? Pues lo hacen mediante las glándulas supracoxales, que son esas que se ven ahí. Estas glándulas concentran lo que es sodio y cloro para absorber agua por ósmosis del medio ambiente. En cuanto a la dependencia crítica de la humedad, pues sabemos que son animales que, como hemos dicho previamente, crecen en la humedad y necesitan una humedad más del 75% para tener una óptima proliferación. A pesar de esto, si tienen una humedad del 50 al 75%, sí se siguen reproduciendo, pero a una menor velocidad. Y bueno, cuando ya baja la humedad a menos del 50%, hay una deshidratación, cese de la actividad y muerte eventual del adulto. Es importante saber que sobreviven y completan su ciclo de vida, aunque a un ritmo más lento, si hay una humedad adecuada solo durante unas horas del día. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 24 horas del día y 20 horas del día tenemos una humedad seca como menos del 50%, pero en algún punto del día hay 4 horas de humedad más del 75%, va a ser suficiente para que el ácaro siga viviendo y se reproduzca. Entonces, pues son animales difíciles de erradicar. En cuanto a la sensibilidad de temperatura, también la temperatura tiene que ver. Estos animales se reproducen y crecen más rápido en temperaturas más calientes siempre y cuando estén en su rango óptimo de crecimiento. ¿Cuál es el rango óptimo de crecimiento? De 23 a 30 grados. ¿Y qué quiere decir con esto? Un ejemplo, el Dermatofagoides farinae, si está a 23 grados, va a tener un ciclo de vida completo de 35 días, desde el huevecillo hasta la edad adulta. Se va a tardar 35 días en llegar. Pero si está a 30 grados, solo se va a tardar 17 días. Mientras más temperatura, más rápido va a crecer el ácaro, siempre y cuando esté dentro de ese rango de temperatura. En cuanto a la sensibilidad a la temperatura, ahora sí,
¿Qué pasa si aumentamos la temperatura pues fuera del rango donde son óptimos en crecimiento? Si lo aumentamos a más del 50% en zonas secas, van a haber muerte de los ácaros en tan solo 20 minutos y los huevos en horas. Si aumentamos la temperatura a más de 60 grados centígrados con un ambiente húmedo, van a haber una muerte instantánea de los huevecillos y una rápida de los ácaros. ¿Y qué pasa lo contrario? ¿Qué pasa si enfriamos al ácaro? Si lo enfriamos en un ambiente de 3 grados, pues el ácaro se va a hacer inmóvil, pero va a seguir vivo. ¿Qué pasa si lo ponemos en un congelador doméstico? Por ejemplo, pues, los congeladores de casa, que llegan hasta menos 17 grados, pues el ácaro maduro se va a morir, pero van a persistir lo que son los huevecillos. ¿Cómo matamos a los huevecillos? Con una temperatura de menos de 70 grados, que son los ácaros, los congeladores pues, industriales. En cuanto a las implicaciones clínicas, en cuanto al control ambiental eficaz, implica pues mantener una humedad relativa a menos del 50%, congelar productos a menos de 17 grados y lavar la ropa de cama con temperatura a más de 60 grados. ¿Y qué nos dice la UAO conforme el control del medio ambiente? Pues nos dice que en cuanto a los ácaros debemos usar fundas de cama y lavado frecuentemente, que debemos tener un adecuado control de humedad y evitar sí o sí lo que son alfombras, peluches, y muebles tapizados. En cuanto a los determinantes de la distribución, pues tenemos que lo principal que hace que se distribuya un ácaro, pues es la temperatura, que modula el metabolismo y la reproducción, y la humedad, que es clave para el equilibrio hídrico. A grandes altitudes generalmente no son propicios para los ácaros de polvo. Esto quiere decir que pues, en zonas donde hay mucha altitud no crecen los ácaros. En cuanto a la sensibilización atópica a los ácaros de polvo, pues ¿cómo ocurre la sensibilización? Ocurre pues por todas partes. Ocurre por la conjuntiva, por la piel, por la vía aérea superior, por el tracto gastrointestinal. Y en cuanto a la exposición inhalada de los ácaros de polvo, tenemos que las principales partículas alergénicas son los granulos fecales, que miden de 20 a 25 micras, similar al tamaño del polen. Estas partículas se quedan en el aire durante 20 a 30 minutos tras sacudir una cama, tras sacudir un peluche, tras sacudir algún colchón. Entonces se quedan aerolizadas durante 20 a 30 minutos. Pero no solo las partículas de las heces son respirables, sino también de otras de gran tamaño. En cuanto a los alergenos del ácaro de polvo, pues bueno, la nomenclatura la pone la OMS y esto la pone conforme al orden de descubrimiento y la homología de secuencias. Aquí les dejé una página donde se pueden ver los alergenos que se van descubriendo. Actualmente en el Dermatofagoides farinae van en el DERF 44 y en el Dermatofagoides ceramídeos van en el DERF 40. Y es importante saber que todas las partículas del ácaro de polvo, incluyendo heces, cutículas y huevos, pueden ser alergénicas. En cuanto a los alergenos, pues tenemos alergenos con actividad proteolítica que promueven la sensibilización. Tenemos lo que es el DERP1, que es la proteasa cisteína, el DERP3, 6 y 9, que es la serina proteasa. En cuanto al DERP1, es una proteína de unión intracelular que permite que el alergeno penetre la barrera y ocasione inflamación. ¿Y qué tipo de inflamación? O sea, liberando citocinas proinflamatorias como lo es la interleucina 1, la 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. En cuanto a los efectos de las proteasas de los ácaros en los epitelios, tenemos que el DERP1, que es la proteasa cisteína, y el DERP3, 6 y 9, que es la serina proteasa, están presentes en la membrana peritrófica fecal, o sea, en las heces fecales. ¿Qué pasa en las diferentes patologías de los pacientes? Pues en la dermatitis atópica va a causar un prurito no mediado por histamina, va a haber un retraso en la recuperación de la barrera cutánea y liberación de citocina. ¿Qué pasa en la rinosinusitis crónica? Pues hay una activación de TH2 incluso sin IgE. ¿Qué pasa en los pacientes con asma de tipo atópico? Va a haber una hipertrofia muscular bronquial mediada por leucotrienos, y pues diferentes cosas que vamos a ir viendo poquito a poquito en la presentación. En cuanto a los alergenos importantes, tenemos el DERP10, que es una tropimecina. Este es responsable de la reactividad cruzada con camarón. Tenemos el DERP11, que es la paremecina, que está presente en los cuerpos del ácaro y está asociada a dermatitis atópica. Los componentes del ácaro, como las proteasas, los patrones moleculares asociados a patógenos, promueven su sensibilización a múltiples órganos y esto favorece a la progresión de la marcha atópica.
En cuanto a los ácaros de polvo y enfermedades atópicas, pues tenemos diferentes enfermedades, ¿verdad? Dependiendo del contacto, en donde ocurra el contacto, va a ser la enfermedad que nos ocasione. Tenemos el contacto directo que nos puede ocasionar conjuntivitis, eczema. Tenemos la inhalación que nos puede ocasionar rinitis, asma o eczema. Tenemos la ingestión que nos puede causar urticaria o anafilaxia. Dividiendo cada una de las enfermedades, empezando por el asma, tenemos que, pues se sabe que la exposición al alergeno del ácaro empeora el broncoespasmo y la hiperactividad. Esto porque se ha visto que en ambientes libres de ácaros, los mismos pacientes mejoran. ¿Cómo se correlaciona directamente pues, con los pacientes y con el asma? Va a haber una mayor producción de feno, un aumento de las crisis asmáticas y hospitalizaciones y una hiperactividad bronquial estacional. Y en cuanto a los efectos fisiopatológicos, va a haber una disminución mucociliar, va a haber un efecto de broncodilatación un efecto de disminución de la broncodilatación de la inspiración profunda, y una estimulación de hipertrofia del músculo bronquial. En cuanto a la sensibilización como factor de riesgo, sabemos que el principal factor de riesgo en los pacientes con asma pues es estar sensibilizado al ácaro de polvo. Se ha visto que la IG específica a los 3 años predice sibilancias persistentes a los 5 años, una disminución de la función pulmonar e hiperactividad bronquial a los 7 y 13 años. En cuanto a las pruebas cutáneas, en pacientes pequeños sibilantes se va a ver un mayor riesgo de asma persistente conforme vayan creciendo. Y pues un resumen de la fisiopatología que ocurre en el asma. Tenemos pues comenzando al principio en el número 1, que llega el alergeno, activa el receptor TLR y PAR. Lo que es el alergeno, el DERB1, va a causar una disrupción de la membrana epitelial. Esto a su vez va a liberar lo que son interleucinas 25, 33, TSLP, que van a activar las células dendríticas, que son células pues por excelencia presentadoras de antígenos, que van a activar una respuesta de inflamación TH2, y de aquí hay dos vías. Van a producir o una activación aguda o, o un proceso crónico. En cuanto a la activación aguda, o algo inmediato, pues va a haber liberación de IgE, que cuando vuelven a presentarse moléculas del ácaro, van a liberarlo por los mastocitos histamina y prostaglandina, y va a haber una contracción del músculo liso. Si se hace crónico, pues van a activar a los eosinófilos, a los monocitos, y van a haber un remodelamiento del epitelio bronquial. Pasando a la rinitis alérgica, pues se sabe que en individuos sensibilizados hay una respuesta inmediata que pasa obstrucción nasal y rinorrea. Esta es una respuesta que se correlaciona con la IgE específica. Y en cuanto a la relación entre rinitis y alergia, hay algo que se llama la vía aérea unificada, que propone que la mucosa de las vías aéreas respiratorias de la nariz y las inferiores de los bronquios está inmunológicamente conectada y se relaciona de forma paralela. ¿Cómo se ha visto esto? Pues en estudios de investigación, ¿verdad? En 92% de los pacientes asmáticos sensibles al ácaros también presentan síntomas nasales como rinitis alérgicas. Y en estudios con inmunoterapia sublingual, hay dos estudios que el 30% de los pacientes y el 12% de los pacientes también tenían asma y rinitis. Y pues existe una fuerte correlación clínica entre rinitis alérgica por ácaros y la presencia de asma. En cuanto a la dermatitis atópicas, se sabe bien desde hace más de 30 años que los ácaros son un importante desencadenante o exacerbante de la dermatitis atópica. Y esto se relaciona con el número de ácaros en caso, su presencia y la severidad de la dermatitis atópica. Es una relación bidireccional. ¿Qué quiere decir? Pues que pues, un paciente, mientras más dermatitis atópica, va a haber más descamación de la piel, va a haber más piel tirada, y esto a su vez va a haber pues, más ácaros que estén alimentándose de la piel y una mayor exacerbación de los síntomas. Se sabe que el 95% de los pacientes con DA están sensibilizados al ácaro. En cuanto a los mecanismos inmunológicos y de barrera, pues tenemos las proteasas del ácaro que alteran la barrera cutánea. En lactantes hay una pérdida transepidérmica de agua, que quiere decir que va a haber un mayor riesgo de sensibilización a aeroalergenos. Va a haber efectos inmunológicos sin sensibilización, que quiere decir que los extractos activan queratinocitos, liberan citocinas proinflamatorias y activan inflamosomas, que la quitina activa lo que son el TLR2, TLR4, y aumentan los TCLP, que son pues todo esto es parte de la inflamación. En cuanto a un resumen o unos puntos claves hasta ahorita de ácaro, pues tenemos que la prevalencia hasta el 50% de los pacientes asmáticos está sensibilizado a ácaros.
Del 40 al 70% en algunas regiones de México están sensibilizados a ácaros y tan solo en Monterrey del 60 al 80% de los pacientes están sensibilizados a ácaros. ¿Cuáles son las principales especies? Pues tenemos lo que es el Dermatofagoides teroníceos, Dermatofagoides farinae y la Bromea tropicalis. ¿Cuáles son los principales alergenos mayores? El DERP1, DERP2, que son potentes inductores de inflamación alérgica. Y tenemos pues factores críticos para el ácaro, que es la humedad relativa baja, baja altitud, que haya muchos humanos, que favorece todo esto a su proliferación. En cuanto a la vía de exposición, pues sabemos que las partículas que se inhalan o que están presentes son del cuerpo, de las heces y de los huevos, y pues hay un impacto clínico importante. Estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar rinitis alérgica o de empeorar su rinitis alérgica, más riesgo de desarrollar asma o de empeorar su asma, y más riesgo de desarrollar dermatitis atópica o de empeoramiento de la dermatitis atópica. Y todo esto contribuye a lo que llamamos marcha atópica. En cuanto a las cucarachas, pues sabemos que las cucarachas se identificaron, o bueno, la alergia a cucarachas se identificó hace más de 50 años como un importante desencadenante de asma. En 1964, por primera vez, se reportó por el doctor Brenton y Brown pruebas cutáneas positivas a extractos de cucarachas en pacientes en Nueva York con asma. Y en 1979, por el doctor Kang, se confirmó su papel causal que provoca broncoespasmo tras la inhalación de extractos de cucaracha en pacientes con sensibilizados. En cuanto a las especies, pues sabemos que existen alrededor de 4.000 especies de cucarachas, pero solo 25 especies son intradomiciliarias. ¿Cuáles son las principales especies de cucarachas? Pues son varias, pero las principales es la Blatella germanica, que se desarrolla en climas fríos y secos, la Periplaneta americana, que es más común en climas cálidos y húmedos. En cuanto al impacto ambiental, sabemos que la exposición crónica a las cucarachas se asocia a más alergia mediada por IgE, a un mayor riesgo de desarrollar asma, especialmente en poblaciones urbanas donde hay mucha contaminación. En Estados Unidos, pues se ve que del 17 al 41% de la población presenta sensibilización a cucaracha, que eso es un número importante. Y en pacientes en zonas urbanas, se ve que del 60 al 80% están sensibilizados a cucaracha. Y pues la alergia a cucaracha no es solo un marcador de utopía, sino un factor de riesgo independiente y potente para asma persistente o grave. ¿Y qué pasa con la exposición temprana y el riesgo de asma? Pues se ha visto en cortes de nacimiento que la exposición temprana a cucarachas aumenta el riesgo de asma y el riesgo de sibilancias recurrentes. Esto se ha visto en un estudio brasileño donde 52% de los niños con crisis de sibilancias acudían a urgencias y evolucionaban a sibilancias persistentes tras 2 años, y el único factor independiente que encontraron como riesgo fue la sensibilización alérgica y la exposición temprana a cucarachas. Pues se sabe que es una causa importante de sensibilización y asma asociada a visitas de urgencias y hospitalización. Y bueno, ¿qué pasa con la exposición ambiental y la contaminación? Pues sí, los pacientes con alergia a cucaracha tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades atópicas, y este se exacerba todavía más si tiene una coexistencia con hidrocarburos aromáticos. ¿Y esto qué tanto se ha visto? Pues la exposición prenatal a alergenes a cucarachas se asoció con una mayor sensibilización a los 5 o 7 años. La exposición repetida a los 5 o 9 años se asocia con una nueva sensibilización a cucarachas a los 9 años, lo que aumenta el riesgo futuro a asma. Entonces, pues en zonas urbanas, donde hay mucha contaminación y sabemos que hay cucarachas, pues hay todavía un mayor riesgo de presentar enfermedades alérgicas como lo es el asma, hasta un 7 veces más. ¿Qué pasa con la importancia del alergeno? Pues se ha visto que hay diferentes alergenos importantes. En Taiwán, pues no todos los alergenos son iguales. En Taiwán se documentó que el PER2 se asoció con una mayor causas de asma persistentes y rinitis por una mayor liberación de citocinas proinflamatorias. El PER2 se asoció más comúnmente con rinitis leve y menos asma. Y en contraparte con Estados Unidos, en un estudio de 118 pacientes, se documentó que el Black Dot fue el alergeno dominante y que está presente en 70% de los pacientes sensibilizados. En contraparte, en Brasil se dieron cuenta que pues, es la tropomicina de cucaracha que fue el alérgeno dominante, y esto pues posiblemente que tiene reactividad cruzada con ácaro de polvo y crustáceos. En cuanto a la sensibilización a alergenos y su gravedad clínica,
Pues a mayor exposición del alérgeno o del ácaro de polvo, perdón, de la cucaracha, del polvo de cucaracha, pues mayor riesgo de presentar alergia. ¿Y cuál es el punto de corte que nos muestran los artículos? Es de 8 unidades gramo de polvo, que es equivalente a 104 nanogramos de unidad del BLAG 1 y 40 nanogramos de unidad del BLAG 2. En cuanto a los alergenos de cucaracha, pues igual que en los ácaros, la nomenclatura la pone la OMS. Han descubierto o han clasificado 12 grupos de alergenos a cucarachas, clasificados según su estructura, función biológica y localización. Y pues estos alergenos provienen principalmente de las cucarachas que habíamos dicho previamente, la Blatella germanica y la Periplaneta americana. Dividí aquí por grupos de alergenos en dónde están cada uno para saber más o menos, o sea, no enfocarme en todos. El grupo 1, 2 y 10 está presente en las heces, al igual que pues nos lleva a una alta exposición ambiental. El grupo 3, 5 y 9, 6, 7 y 8 está presente en los cuerpos y también pues hay una liberación post-mortem y también una alta exposición ambiental. El 4 está solo presente en el sistema reproductor masculino y solo ocurre cuando hay transmisión sexual. El 11 y el 12 está presente en el tracto digestivo, también está presente en las heces y enzimas digestivas. Y en cuanto a la importancia clínica, pues de los diferentes alergenos, pues de los diferentes grupos de alergenos, el BLAC2 es el más inmunodominante, es una glicoproteína con receptores de tipo lectina. El BLAC4 es expresado solo en el aparato reproductor, como vimos previamente, y su relevancia clínica no está bien documentada, pero pues sí lo toman como importante. Tenemos los grupos musculares 6, 7 y 8, que son asociados a proteínas contráctiles y se liberan tras la muerte de la cucaracha y algunos de estos inducen polarización de TH2 mediante interacción con células dendríticas. Y en cuanto a la reactividad cruzada, pues sabemos que hay reactividad cruzada tanto con ácaros, con cucarachos, con ascaris y con camarón. Aquí puse los más importantes. Tenemos lo que es el BLAC5, que es el glutatión transferasa, que posiblemente cursa con DERP8 y AX13, que pues DERP8 lo vemos en el acarito de polvo y el AX13 en el ascaris, ¿verdad? Tenemos el BLAC7 y el PERT7A, que es una tropimosina, es un panalergeno que se correlaciona con IgE frente a camarón, cucaracha y ácaro. Y tenemos el PER9, que es una arginina quinasa, que es el alergeno también presente en mariscos y ácaros, como en el DERP20, perdón. Tenemos que la tropomicina y la arginina quinasa son panalergenos comunes, especialmente en climas tropicales. Y en cuanto al control ambiental, tenemos pues que la eliminación de cucarachas mejora síntomas, pero los alérgenos pueden persistir aún por meses. Se requiere de intervenciones intensivas y costosas para una adecuada eliminación de todo esto. ¿Y cuáles son? Pues limpiezas profundas, trampas, insecticidas, filtro cepas, aspiradoras con filtro EPAS. ¿Qué nos dice la UAU para este tema de cucarachas? Pues nos dice que debemos de usar pesticidas, que debemos de hacer sellado de grietas y de agujeros donde puedan entrar cucarachas y una eliminación adecuada de alimentos y el uso de filtros EPAs de aspiradoras con filtro EPA para poder quitar todos los alergenos. En cuanto a los puntos claves, sabemos que la alergia a cucarachas es un factor de riesgo independiente y potente para asma persistente y grave, especialmente en entornos urbanos como vimos, que los hidrocarburos pues aumentan el riesgo de presentar alergias junto con las cucarachas. La exposición temprana y sostenida se asocia con un mayor riesgo de sensibilización y exacerbación y hospitalizaciones, y la composición del microbio y el momento de la exposición pueden modular el riesgo de la enfermedad apoyando a la hipótesis de la higiene. Se han identificado moléculas del telégeno como BLAG1, BLAG2, que permiten mejorar la certificación de riesgo y personalizar el tratamiento. Y pues un poquito en cuanto a las conclusiones, sabemos que los ácaros de polvo y las cucarachas son fuentes relevantes y altamente prevalentes de alergenos intramuros, con una fuerte implicación en enfermedades respiratorias como asma y rinitis alérgicas. Tenemos que la exposición y sensibilización temprana a estos alergenos se asocia con una mayor morbilidad y exacerbaciones frecuentes y riesgo de asma persistente. Tenemos que la actividad biológica de sus alergenos, incluyendo funciones enzimáticas y capacidad de disrupción epitelar, contribuyen a una respuesta inmune tipo de TH2, mediada por interleucinas como 4, 5 y 13, y los factores ambientales como la humedad, la contaminación, los hidrocarburos y las diversas
microbiomas modulan la sensibilización y expresión clínica de las enfermedades y es importante un diagnóstico molecular y control ambiental para mejorar el abordaje clínico de los pacientes. Y pues sería todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda.